terminamos este tema y estaremos listos ya para lo que venga. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir y en la compartición vamos a escoger, no está, espérenme tantito, algo pasó aquí que no está la pantalla de PowerPoint. Entonces, déjenme ver si ya, sí, no, aquí está. Entonces, ¿por qué no la, no la conecta? A ver, esta la voy a hacer grande. No, yo no puedo, porque eso me estorba. Entonces, hasta que ya estemos acá. Ok, entonces ya está. Ahí debe de ser posible compartirlo. Aquí está. Ok, entonces ya está compartido. Por ahí todavía hay unas personas que quieren entrar. Ahorita que las vi, déjenme ver si, si las puedo admitir por otro mal lado, pero es que llegan bien tarde, caramba. Entonces déjenme ver a ver si aplicaciones más, a ver, no, no, eso no es para eso. A ver, voy a tener que salirme para dejar entrar a sus compañeros que no, que están llegando tarde. Ahí está, ya, díganles que ya están entrando. Ok, ahora sí, otra vez, ahí vamos de nuevo. Ok, ahí está, compartimos, ahora sí. Y ya, se supone que ya deben de estar todos. Ok, hoy vamos a ver los organismos regionales. Y los organismos regionales, empezamos con la Unión Europea. La Unión Europea es el ejemplo más adelantado que hay en el mundo respecto de la integración económica. O sea, todo lo que se ha hecho sobre integración económica y una materia muy nueva que nos empezaron a dar en algunas facultades fue derecho de la integración económica. Y entonces esa materia se lleva a cabo necesariamente con el ejemplo de la Unión Europea, que ha sido la integración económica más importante que ha habido en el mundo. Así las cosas, este, tenemos el caso de Robert Schuman, que es la persona delgada que está apareciendo en la foto, que es el ministro francés de Asuntos Exteriores, que empezó a llamar a un grupo llamado Benelux y Alemania, les propuso la creación de una comunidad europea del carbón y del acero. Estos países, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania, prácticamente fueron los primeros que buscaron la integración. Realmente muchos dudaban de la capacidad de Alemania de poderse comprometer, principalmente cuando ellos habían dado origen a las dos primeras guerras mundiales. Sin embargo, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero estuvo tan cerca del éxito que inmediatamente, casi en 1957, se firman los tratados de Roma, que son fundatorios de lo que nosotros conocemos como la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, que a final de cuentas se incorporó dentro de la Comunidad Económica Europea y se creó la Unión Europea porque hubo cambios de nombre, pero pues técnicamente siempre ha sido un organismo regional en Europa. Aquí la situación está en que cuando nosotros vemos la Unión Europea, pues obviamente todos nos moremos de envidia, ¿no? Porque realmente no hay mucho de dónde cortar cuando hablamos de situaciones de compromiso. Pero pues fue muy difícil llegar a la Unión Europea técnicamente desde hace mucho tiempo. Los fundadores fueron Alemania, Francia, Italia, que se me olvidaba, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Esos fueron los 6 países que empezaron en 1957 con los tratados de Roma. Ahora bien, en 1973 entran Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. Y a partir de ahí se empieza a generar un movimiento en donde muchos países quieren entrar, pero
de estos países le dicen no, porque lo que nosotros necesitamos es que tú empieces a tener un nivel económico de competencia, un nivel de inversión, un nivel de seguridad en las inversiones, para que entonces podamos empezar a desarrollar economías y que esas economías vayan creciendo. Grecia hasta 1981 entra en la Unión Europea. España y Portugal a partir de 1986. España y Portugal pidieron su ingreso desde los años 60, pero no los admitieron principalmente porque tenían que mejorar sus economías para poder competir con todos los otros países de Europa. En 1993, con los tratados de Maastricht, se cambia el nombre a Unión Europea, ya con visos de integración económica. En 1995 entran Austria, Finlandia y Suecia. ¿Por qué Finlandia y Suecia entran a la Unión Europea? Porque a pesar de su cercanía con la Unión Soviética, que se veía amenazada o que ellos se podrían sentir amenazados por la Unión Soviética y por eso no querían integrar la Unión Europea, en 1991 se desintegra la Unión Soviética y por lo tanto Finlandia, que había sido considerado un país neutral, cambia su posición y entonces se agrega a la Unión Europea. En 1997, con el Tratado de Ámsterdam, se acuerda el uso del euro, la moneda europea que todavía sigue existiendo y que empieza a circular a partir de 1999. En 2004 ingresan República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia. Yo siempre he considerado que si a prácticamente a España le hicieron esperar 26 años para desarrollar economía, se me hace muy poco previsible que hayas permitido que varios países que eran tradicionalmente comunistas pudieran haber entrado tan rápido a la Unión Europea. Por ejemplo, República Checa, Estonia, Letonia, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia eran comunistas y sin embargo en menos de 13 años los aceptaron en la Unión Europea. Y después en el 2007 Rumania y Bulgaria, y después en el 2013 entra Croacia, y en el 2021 se formaliza, a pesar de que ya estaba aceptada prácticamente desde 2017, se produce la salida del Reino Unido oficial. O sea, durante muchísimo tiempo dijeron que se iban a ir y entonces estaban preparando, acordando para que no hubiera cosas pendientes y este 2021 se formalizó la salida del Reino Unido, por lo tanto de los 28 miembros que eran originalmente, pues ya nada más quedan 27. Y esa es la situación de la Unión Europea. Ahora, en 2004 ocurre uno de los puntos que fue, digamos, lo más sonado en el proyecto de integración por parte de Europa. En el 2004 sucede el fracaso de la Constitución Europea, que ya pensaba hacer un viso de unificación, de un, pues simplemente de integración económica total. Sin embargo, pues muchos países negaron a aceptar la Unión Europea. Por ejemplo, Gran Bretaña, a pesar de que desde 1999 existe el euro y que es una moneda muy pesada, pues el Reino Unido nunca la quiso aceptar y siempre manejó la libra esterlina como su moneda. Suecia igual no quiso aceptar el euro ya hasta que se vio muy forzado, pero no aceptaron la Constitución. Entonces, en 2007 se firma el Tratado de Lisboa que pretende modificar el Tratado Constitucional de la Unión Europea mejorando algunas condiciones, pero sigue existiendo un problema porque la integración total no se ha logrado y por lo tanto ya con la salida de Gran Bretaña lo dudo mucho que se pueda dar. Tal vez habrá que esperar unos años más porque ha habido resbalones, ha habido países que no han atendido las súplicas económicas de algunos mandos europeos, como Grecia, que casi echa a perder la Unión Europea, como España y Portugal, incluso la propia Italia. Y la verdad es que una de las razones por las que Reino Unido ya se quiso salir de la Unión Europea fue precisamente el hecho de que ellos sentían que los Estados miembros de la Unión Europea no cumplían su parte de ser cuidadosos con la economía. Y entonces
lo que cuando dijeron los franceses y los alemanes, es que hay que salvar a Grecia o hay que salvar a España o a Portugal. Reino Unido nunca quiso cooperar con ese tipo de movimientos y técnicamente estos países le dieron en la torre a la Unión Europea y un poco el egoísmo de Gran Bretaña, pero Alemania o Francia dijeron, no podemos dejarlos porque técnicamente si se caen ellos, nos caemos todos. O sea, si ellos se van al hoyo, nos vamos con ellos, porque estamos hablando de un nivel de unificación que no existe en todo el mundo. Por lo tanto, el punto grave de todo esto es que no se logró la unificación, Reino Unido se salió, los que estaban más a favor de la Unión Europea, entiéndase, son los jóvenes. ¿Por qué se salió Reino Unido? Lamentablemente tenemos que decir que se salió por la cuestión de los viejitos, de las personas de edad madura que consideraban que así no se debía llevar a cabo una Unión Europea y ellos firmaron la salida, pero los jóvenes lo van a lamentar porque ya ven que andan diciendo que quiere entrar al Temec, así de plano, que se junta con su cuate, con su amiguito de todos los tiempos, Estados Unidos, que hacer más grande el Temec, pero eso quiere decir que sí tiene necesidad del comercio exterior y por lo tanto yo pienso que a lo mejor van a tener que reflexionarlo mucho tiempo, pero va a llegar un momento en que van a tener que volver a ingresar. Esa es la visión que yo tengo al respecto. Voy a pasar para acá. Ok. Los órganos de la Unión Europea son el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que esta representa a todos los Estados miembros y es el principal órgano decisorio de la Unión. Ahí los consejos de ministros, pues van todos los jefes de Estado o primeros ministros a determinar cuál es la situación que se puede hacer, que se tiene que resolver en la Unión Europea. Cuando se reúne a nivel de jefes de Estado o de gobierno, se convierte en el Consejo Europeo y cuya función es dotar a la Unión Europea de impulso político en cuestiones fundamentales. El Parlamento Europeo es un parlamento que es del toda la Unión y que va a estar representados todos los ciudadanos de todos los países que forman parte de la Unión Europea para situaciones relacionadas con legislación y con facultades presupuestarias. Una de las cuestiones que me gustaría comentarles es que, por ejemplo, antes podíamos decir que podíamos tener tratados con España, con Italia, con Portugal, con Francia, pero de un tiempo para acá, incluso la celebración de tratados por parte de los países queda sujeta a la aprobación del Parlamento Europeo. O sea, por mucho que Francia quiera llevar a cabo un tratado, lo tiene que pasar por el Parlamento Europeo. Y si el Parlamento Europeo dice que no, aunque sea Francia y aunque tenga mucha necesidad y aunque diga que está bien, no le van a aceptar la, la situación del Parlamento, o sea, simplemente no se lo van a aceptar. Entonces, para estas circunstancias, nosotros tendríamos que pensar que el Parlamento Europeo pues es quizá el órgano legislativo más importante de Europa. Y por último, tenemos la Comisión Europea, que representa el interés común de la Unión Europea y es el principal órgano ejecutivo. Técnicamente tiene derecho a proponer legislación y vela porque las políticas de la Unión Europea se apliquen adecuadamente. Esto se ha convertido en un escudo para los países que le integran, pues los tratados se aceptan o no mediante el Parlamento Europeo. Como ya los comentábamos, eso es algo muy, muy, muy importante. Ahora, la Unión Europea es quizá ya lo dije, la organización más cercana a lo que nosotros tenemos como integración, pero definitivamente el problema está en que vaya, para que pueda ser una Unión Europea más fuerte, va a tener que aceptar muchísimos más países europeos y para que pueda llevarse a cabo eso, pues hay un gran problema principalmente ideológico. Tendrían que definitivamente aceptar a el gigante y el gigante es Rusia. Y la pregunta es, ¿de veras Rusia querrá pertenecer a la Unión Europea? Hay un montón de países pequeños, principalmente los países egresados de Yugoslavia, que no son parte de la Unión Europea. Suiza tendrá interés en tener la participación en la Unión Europea. Eso podría hacer que Suiza perdiera su calidad de miembro
de más bien de país neutral permanente. Entonces son situaciones que habría que ver porque definitivamente para que la Unión Europea tenga la fuerza que debería de tener, no basada nada más en los principales países, sino de todos los países europeos, pues tiene que ser todavía más abierta y tendría que aumentar su nivel de participación. Pero bueno, eso lo veremos al tiempo, ¿no? Ahorita sería muy difícil decir que va a funcionar así o que se va a poder mantener estática. La verdad es que lo veo muy poco probable. Ahora bien, junto con la Unión Europea tenemos la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización es una liga pro defensa militar, es de defensa y ayuda mutua, es de 1949, técnicamente acabando la Segunda Guerra Mundial, bajo el Tratado de Washington. Hoy tiene 26 países miembros, entre los cuales se encuentra Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Dinamarca, España, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Turquía, Reino Unido y los Estados Unidos. Hay algunos otros estados que participan con ellos como una especie de miembros asociados, entre ellos está Argentina, pero había avisos al término de la Guerra Fría en que la propia Rusia quería pertenecer a la OTAN. Rusia en su tiempo comunista, cuando pudo, trató de hacer lo mismo que los propios Estados Unidos, porque la situación con Rusia es que ellos hicieron su propio tratado de alianza y ayuda mutua, que se le denominó en su momento Tratado de Varsovia, donde todos los países comunistas de Europa hacían un vínculo con Rusia, con la URSS, y entonces era de ayuda mutua y de defensa. Sin embargo, como ya lo hemos comentado, pues se acabó la Guerra Fría, se acabó el Tratado de Varsovia, y incluso hoy tenemos que, por ejemplo, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, pues eran comunistas y ahora resulta que están dentro de la OTAN. Ahora, los principales órganos de la OTAN son el Consejo del Atlántico Norte, formado por representantes de todos los miembros y toma sus decisiones de manera unánime. También tenemos organismos civiles como el Comité de Consejo, la Secretaría Internacional, organismos militares como el Comité Militar, el famoso Comité o la Alianza Atlántica, el grupo permanente, las comandancias y el grupo estratégico regional. La sede se decidió primeramente que fuera en París, pero de pronto París dijo, ya no quiero ser sede de la OTAN, y entonces la sede de la organización cambió su sede a Bruselas, Bélgica. Esa es la situación que se da con la OTAN. Me quedan 7 minutos. Si se acaba el tiempo, ya saben que iniciamos una nueva de inmediato. Tenemos la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Esto empieza en 1960 como la Organización Europea de Cooperación Económica, con sede en París. Aquí la situación está en que la condición que tiene precisamente la OCDE, pues cambió, porque de que ser una organización meramente europea, se volvió una situación nueva. Aquí la perspectiva es que en este sentido los objetivos son llevar a sus miembros al más alto grado de desarrollo económico, de empleo, promover su expansión comercial en términos de bases multilaterales y no discriminatorias, y aunque sus inicios es netamente europeos, sus miembros son intercontinentales. De los más recientes hay algunos latinoamericanos. Son parte actualmente de la OCDE, Argentina, que no está aquí, pero ya es parte, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Costa Rica es parte también, Dinamarca, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, la India, Japón, Luxemburgo, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Eslovaquia, Suecia, Suiza y Turquía, entre otros. Creo que Colombia también es parte de la OCDE, pero a final de cuentas ya se formó una organización de cerca de 50 estados miembros.
Tiene 3 órganos: el consejo que toma decisiones por consenso, los comités que ayudan en asuntos específicos y la secretaría que realiza labores de análisis y propuestas. Dice ahí actualmente el secretario es José Ángel Gurría, ya terminó su periodo. Terminó si no mal recuerdo, en julio de este año, y se designó a un austriaco para seguir con la dirección de la OCDE. Siempre es una mala noticia para México, porque siempre que estamos comparándonos, y ¿cómo está México en educación? Pues forma los últimos de la OCDE. ¿Y cómo está en desarrollo económico? Ah, pues está en los últimos de la OCDE. ¿Y cómo está en comercio? Ah, pues está en los últimos de la OCDE. ¿Y cómo está en corrupción? Ah, está de los 3 primeros. Entonces, es un problema muy serio, principalmente porque todos, ahorita en este mundo tan globalizado, todo tenemos que empezar a ver la circunstancia de compararnos, o sea, cómo se deshacen las cosas en México y cómo están las cosas en Noruega. Pues obviamente nos dan ganas de vivir a Noruega, pero el problema está en que vivimos en México, y por lo tanto hasta que no se invente la forma de irte a Noruega de manera legal, pues difícilmente vas a poder ir a Noruega. No la aguantaríamos, ¿eh? Hace mucho frío, hay meses completos en donde no sale el sol, hay veces que sale el sol de medianoche, hay veces que los días solares son de 4 horas, entonces no sé, no creo que lo podemos aguantar, pero a final de cuentas, ese es el punto que se tiene con la OCDE. Después tenemos la Organización de Estados Americanos, tan llevada y tan traída en estos últimos años. Esta fue creada por la Carta de Bogotá de 1948 y modificada por 2 protocolos: el de Buenos Aires de 1970 y el de Cartagena de Indias de 1985. Yo hago notar, la Carta de San Francisco no ha sido modificada prácticamente nada, y viene desde 1945. La Carta de la OEA sí tiene actualizaciones, pero el objetivo es lograr un orden de justicia y paz para los Estados americanos, fomentar su solidaridad, robustecer la colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia, según el capítulo primero de la Carta de Bogotá. ¿Ustedes creen que los países latinoamericanos plantearon todo esto? Pues es obvio que no. Su visión y su objetivo, pues es emitido de los Estados Unidos. A final de cuentas, todos sabemos que todas las reuniones panamericanas fueron a instancias de Estados Unidos, que Estados Unidos impuso sus condiciones para la OEA a pesar de los estados latinoamericanos, pero pues a final de cuentas tampoco los estados latinoamericanos hicieron mucho por defenderse. Entonces, pues la verdad está en que la posición que tiene en este momento el gobierno mexicano, pues sí sería bastante criticable. Sus principios son los siguientes: uno, igualdad jurídica de los estados, lo cual es verdaderamente imposible, y más en nuestro continente; respeto a los derechos de los demás estados; declaratoria declarativa de reconocimiento de estados, es decir, basta con que tengan los elementos necesarios, podrán ser considerados como estados para todos los efectos legales; la jurisdicción del estado sobre nacionales y extranjeros; el derecho de los estados a desenvolver libre y espontáneamente su vida política, económica y cultural, salvaguardando los derechos humanos; en respeto a los tratados; la no intervención; la inviolabilidad del territorio; la renuncia al uso o amenaza de uso de la fuerza, salvo la legítima defensa. Sus idiomas oficiales son 4: el español, el francés, el inglés y el portugués, que se supone que son los que más se hablan en el continente americano. Ahora, son 35 estados miembros. Cuba es parte miembro, pero está suspendida desde 1962. Ya se le invitó a que reingrese, pero Cuba no quiere, ¿eh? Eso ya es otra cuestión. Yo creo que lo que quiere Cuba es que se levante su famoso, este, su bloqueo económico, pero pues la verdad es que mientras el gobierno cubano no vaya a hacer alguna maravilla, lo veo muy difícil que se pueda dar, porque Estados Unidos dice, pues no, o sea, hasta que cambie el régimen y haya primeras elecciones. Los cubanos quisieran retomar y tener la gracia de Estados Unidos, pues señores cubanos, hay que hacer elecciones democráticas, pero pues el problema está en que el régimen cubano, que todavía es medio comunista, y aunque ya hay nuevo presidente, pues el presidente es autoimpuesto, es elegido por el partido socialista. Por lo tanto, no hay una elección democrática en Cuba desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Los países miembros establecen políticas y objetivos por medio de la Asamblea General.
Y hay otro instrumento que es medio ejecutivo que se llama reunión de ministros de Relaciones Exteriores, que se celebra todos los años de manera ordinaria y extraordinaria cuando sea necesario, cuando hay algún problema con alguna región de América que pueda ser necesario que intervenga esta reunión de ministros de Asuntos Exteriores. Se me va a cortar ya la sesión. Iniciamos una nueva en cuanto se salga esta. ¿Ok? Ya llegó bien tarde, Butse. Se va a cortar ya la sesión. Nos vemos ahorita en la que sigue.